Bien, buenas noches. Vamos a continuar. Vamos a continuar entonces. Si recordamos un poco de la anterior clase, estábamos hablando de lo que era esófago y estábamos hablando de reflujo gastroesofágico. Y habíamos hablado de que el reflujo, ¿cuánto era la fracción del esfínter esofágico inferior? De 7 a 7. Muy bien. Eso evita que haya reflujo. Ahora vamos a hablar de una enfermedad completamente diferente. Vamos a hablar de acalasia del esófago. Y en la acalasia del esófago, en vez de que haya una falta, en este caso de relajamiento, hay una hipertonía de este esfínter esofágico inferior. O sea, es completamente diferente. En otros países hay bastante acalasia primaria y secundaria. Bueno, primaria tendría que ser una gangliosis de nacimiento, ¿no? Y secundaria a algo. En otros países eso puede ser por cáncer, por coagulopatía. En nuestro medio, porque hay una enfermedad endémica que se llama Chagas. Chagas es una enfermedad endémica parasitaria que tenemos en Bolivia que afecta a muchos órganos. Entre ellos, uno de ellos es el esófago. ¿Qué es la acalasia de esófago? Entonces, es un cardioespasmo, es un aumento del tono del esfínter esofágico inferior que provoca que no haya pasaje, o sea, que no haya más bien pasaje de los alimentos del esófago al estómago. Entonces, es un trastorno que consiste, si recordábamos en fisiología, ¿qué dijimos? El esófago tiene capacidad peristáltica porque tiene un tubo, que tiene una musculatura, que tiene fibras longitudinales y circulares, ¿no? Y que tiene capacidad de vaciamiento. Por lo tanto, en la acalasia, eso es lo que quiero que vamos entendiendo ya. Por eso decía, siempre se parte de anatomía, después a fisiología. O sea, en la anatomía ya ubicamos el esófago y en la parte anatómica están los plexos, el medio y agua de vaso, ¿no? Estos plexos tienen una función, que es la contractilidad del esófago. Y tienen que ver con el relajamiento del esfínter esofágico inferior. Entonces, si yo no tengo, si se desaparecen esos nerviosos, esos plexos, obviamente no voy a tener las dos funciones que estamos hablando. Por lo tanto, por eso es que hay trastornos de la motilidad, o sea, hay falta de peristaltismo aperistáltico y hay una hipertonía de este esfínter que no se dilata tras la derecha. Tiene una causa nerviosa, o sea, porque la enfermedad es la acalasia. En realidad, hay muchos estudios y algunas personas, y esa pregunta uno la hace hasta en graduaciones, y dice, ¿qué parte de las células, porque qué tipo de células tenemos en el organismo? A ver, por ejemplo, el corazón, ¿qué tipo de células tiene? Musculares, ¿qué más? Nerviosa, ¿no? Tipo de célula. ¿Y qué parte afecta al corazón? Dice, porque en el Chaga el corazón se dilata, se hace cardiomegalia. En el intestino se hace colon. En los uréteres puede afectar, sí, mega uréteres, grande. En la acalasia, mega esófago, vamos a ver que hay clasificaciones igual. Pero a consecuencia de qué? ¿Qué se hizo? ¿Le afectó al músculo? No, le afecta al sistema de conducción. Lo mismo pasa en el corazón. En el corazón, al torácico, ¿qué artefacto le ponen? A ver, de repente debe tener familiares que le hacen marcapaso. ¿Y qué es el marcapaso? Le están poniendo una batería, porque se acaban la batería y se puede morir, dicen, ¿no? Claro, es una batería que le conectan mediante unos electrodos al músculo cardíaco y el músculo cardíaco, no tenemos en anatomía, ¿ves?
Y miramos el corazón, ¿qué tenía? Los nódulos, ¿no? El nódulo auricular, el aurículo ventricular, las tres ramas y la red de Purkinje. Entonces, ¿qué hace el Chaga? No quita la inervación, por lo tanto, no hay ese peristaltismo. Y aquí pasa lo mismo, o sea, hay una denervación. Entonces, cuando uno le dice, ¿qué le afectó de esto? El sistema nervioso. A cualquiera de ellos ha sido el sistema nervioso. Y eso está demostrado. Obviamente que la falta de información, eso es congénito, eso es una nerviosa, ¿no? Entonces, eso también puede pasar. Más o menos para recordar otra vez la anatomía del esófago, de lo que habíamos hablado en su momento, ¿no? Entonces, el esófago tiene el esófago cervical, torácico y abdominal. Acá se hace el problema fundamentalmente en lo que significa la calacia. Hay un cardioespasmo, una hipertonía de este esfínter esofágico inferior. En el reflujo dijimos que se hace insuficiente y permite el retroceso. Aquí al revés, se hace duro. Vean ustedes, ya me puedo ir adelantando al tratamiento. El reflujo dijimos hay que hacer el nuevo esfínter. ¿Y qué se imaginan que hay que hacer entonces acá si hay una hipertonía? Si un anillo te está ahorcando tu dedo, ¿qué se hace? Corta. Se corta. Entonces lo que hay que hacer es cortar este esfínter. Ya vamos a ver, que vean ustedes, en eso consiste el tratamiento quirúrgico. ¿Ven? Porque en medicina, lo que sabes, que se produjo, cómo se produjo, te da la opción de hacer el tratamiento. Si no sabes eso, ya está. Antes de seguir, yo sé que a ustedes les gusta tomar apuntes y no tengo problema, yo sé que lo graban, que está mal, no. Pero quiere ser bueno, no solamente en esto, escúchenme a mí, no. ¿Puede darle objetivo de aprobar la materia? Sí, pero al aprender más tienen que estudiar. O sea, esto puede servir como un resumen. Porque de lo que está en el texto, lo que yo he leído, yo transmito un poco mi práctica, mi praxis, ¿verdad? Es un resumen. ¿Cuándo? En el mejor de las casos, el 15-20% de lo que debería decir, o de lo que debería estar en todo el libro. ¿Cuánto asimilan ustedes de ese 15-20%? Otra vez 15 o 20%. Entonces uno se reduce mucho en conocimiento. Por lo tanto, no está mal, vuelvo a repetir. Nosotros deberíamos venir para facilitarle a ustedes, para que ustedes también sepan, lean y nos cuestionen, nos digan, ¿y por qué no? ¿Y por qué esto? Pero, vuelvo a repetir, no está mal. Yo hacía resumen, claro que hacía resumen. Igual, pues, resumen del resumen todavía hace uno, ¿no? De un resumen hace el sumo, ¿no? Claro, porque es importante. Yo lo que intento transmitir es eso, pero si nos quedamos con eso, le vuelvo a repetir. Por suerte algunos alumnos me dicen, doctor, ¿sabes qué? Todo lo que nos enseñó ahorita está facilito porque me vi por ello, ¿no? Porque hay conexión, digamos, en las materias, ¿no? Pero no me estoy saliendo del tema. Lo que yo quiero decirle es que yo no tengo problema en que ustedes, alguien dice, ¿no las puedes compartir? Las comparto. ¿Estoy haciendo bien? Creo que no. Porque mientras más lean, el concepto está, mientras más lean, van a sacar el 25% de eso. Mientras menos lean, van a sacar apenas el 25% de lo más chiquitito. ¿Ya? Bien, entonces volvemos otra vez a entrar en contexto de lo que estábamos hablando en la anatomía, y aquí está entonces el problema. Aquí ya estamos viendo un esófago con acalasia. Ya estamos viendo una enfermedad. Ya no estamos viendo al paciente, al anterior que veíamos así, ¿no? El esófago bonito, un esófago que mide máximo, incluso esto tiene que medir menos de 3 centímetros de diámetro, porque en la medida que va pasando el alimento, es lo que se va dilatando y otra vez vuelve, porque no todo el tiempo tenemos alimento en el esófago. Pero si miramos si miramos esta imagen acá, obviamente que ya estamos viendo un esófago probablemente de 7 u 8 centímetros, o sea, dilatado. Ya estamos, seguramente este paciente tiene en la parte más alta, va a ir de donde está la obstrucción para arriba, pues va yendo, ¿no? Más dilatado, más proximal, y de ahí arriba casi ya un poquito más normal. Pero lo que estamos viendo acá, estamos viendo una hipertonía del esfínter esofágico inferior. Por lo tanto, al haber falta de peristalsis acá, entonces se dilata, es un mega esófago. ¿Cómo podemos hacer diagnóstico? ¿Hay sintomatología? Claro que la disfagia va a ser uno de los problemas, porque el paciente se queja de dolor acá, ¿ya? Entonces, al tener síntomas el paciente,
Ya vamos a ver también, yo decía, en el reflujo, si fuera una pregunta, en ambos semiológicamente se describe como reflujo, también se dice acá, pero en realidad es un pseudo reflujo. ¿Por qué? Porque los alimentos se quedan acá, no están pasando. De repente de acá, otra vez se vuelven, entonces es un pseudo reflujo, una pseudo regurgitación en todo caso. Regurgitar es que desde el estómago, como en el otro caso, vuelvan, ¿no? Acá no está pasando, aquí se está quedando porque está habiendo problemas. La endoscopía es el mejor método, siempre vamos a empezar de eso, ¿no? Vamos a ver una radiografía contratada de eso. Y entonces una radiografía, una endoscopía, seguramente lo que te va a reportar el endoscopista es esto. El esfínter esofágico inferior, difícil de franquear, difícil de pasar, o se lo pasa con dificultad, ya te advierto. Segundo, puede haber muchos restos de alimenticio antes del esfínter esofágico inferior, o carne. Por lo tanto, ahí hay que pedir una radiografía. Simple, no, una contrastada. Entonces una radiografía contrastada es esto que están viendo acá. Se le da contraste al paciente, el paciente ingiere, y vean ustedes, prácticamente parece un reloj de arena, ¿no? O en pico de pato, también se dice, o punta de lápiz, miren, está pasando apenas. ¿Por qué? Porque esto está con una hipertonía y el resto se quedó horizontal. Entonces, son las formas de hacer diagnóstico. Entonces, la principal anomalía en la acalasia es eso. En el otro caso, había una insuficiencia del esfínter esofágico inferior. ¿Para qué? Para contraerse. O sea, era insuficiente porque no se contraía bien y había reflujo, ¿no? Acá puedo decir que hay insuficiencia, sí, también, pero insuficiente de relajación. O sea, aquí lo que hay es una hipertonía de este esfínter esofágico. Se pone más fuerte, más duro de lo normal. Esto es lo que pasa. No se relaja durante la edición. Incluso cuando está en el proceso fisiológico, mientras haya contracciones, ¿no?, del estómago, inmediatamente los mismos plexos, vos vas comiendo y ellos se van relajando, relajan el esfínter esofágico para que pase el alimento. Termina de pasar el alimento, deja de haber peritativo y se cierra. Entonces ese es el estímulo. Entonces lo que hay es un trastorno de donde hay falta de las contracciones de la musculatura que empujan los alimentos hacia el tracto digestivo y falta de relajación. Entonces hay las dos cosas en la acalasia. Hay una hipertonía del esfínter esofágico inferior y falta de motilidad. ¿Por qué? Porque los plexos cumplían esa función. Por eso decía, es importante saber la anatomía y también la fisiología. Entonces, esta enfermedad lo que hace es causar el daño en los nervios y entonces ahí puede, en este caso, lo más, el Chagas, una enfermedad de infección parasitaria. ¿Existen otras posibilidades? Claro, el cáncer. ¿Qué tal si yo tengo cáncer también de esto? Entonces, tuve un cáncer justo del esfínter, hay una hipertonía también. Medimos, está aumentada la hipertonía. ¿Cuál es la diferencia? Tiene movimiento peristático porque no hay denervación, pero no puede relajarse. Entonces, nosotros, lo que más nos importa en nuestro caso, si estuviéramos en otros países, de repente hablaríamos de cáncer, esclerodermia, que son colágenopatía, pero nosotros vamos a hablar fundamentalmente en nuestro medio de una señora relativamente joven, porque el Chagas tiene una fase aguda y una fase crónica. Esto ya son fases crónicas, complicaciones crónicas. No me transfunde el sangre o me pica la vinchuca e inmediatamente tengo acalasia de esófago. No. Para que yo tenga complicaciones tiene que pasar por lo menos 15 años. O sea, no hay acalasia ni megacolon chagásico en personas menores de 15 años. Esta señora que operamos, creo que tenía unos 28 años cuando la operamos, y la operamos de acalasia de esófago. Pasa el tiempo y ella por Messenger me escribe, pues no había todavía el WhatsApp, estoy hablando hace unos 10 años de repente. ¿Qué había pasado? La señora se fue a España, como muchos bolivianos, a buscar mejor futuro. Y entonces cuando ella dijo lo que le habíamos hecho, ya pensaban que fue por cáncer. Parece que otra vez empezó a tener disfagia. Y tuvimos que mandarle el reporte porque no es que no sabían. Vuelvo a repetir, si yo veo un paciente que dice disfagia en Europa, voy a pensar en cáncer. O esclerodermia, otra patología. En otro medio voy a pensar en eso. No, yo voy a pensar que yo en Chagas. Si
Si escuchan toser a alguien aquí y bota sangre, ¿qué van a pensar? Si estamos en otra, van a pensar en cáncer. Claro. Entonces depende, ¿eh? Por eso es que a veces dice el programa de nosotros no puede ser homologado. ¿No? Claro, pues, porque ellos tienen otra visión, no es que sea otra medicina, sino que tienen otras prioridades. Ellos hablan mucho de cáncer, hablan mucho de pacientes, de lo que el doctor Víctor Hugo en medicina interna les enseña, patologías de pacientes mayores, degenerativas. Aquí seguimos insistiendo en tuberculosis, en diarrea, seguimos en dengue, porque eso es una realidad, ¿no? Entonces, lo que me refería es a usted, tuvimos que pasar y guiar del protocolo, señor, que no sabía. Claro que la conocían la enfermedad. No estaban, como quien dice, en coma. Ahora ya estamos mandando enfermos más, ¿no? Si la gente se va, también se van enfermos, entonces van a tener que revisar nuevamente. Entonces, en realidad, esto es diferente, ¿ven ustedes? Depende cómo uno, en nuestro medio, obviamente que es por la enfermedad. Entonces, la clase de un trastorno poco común se presenta la misma frecuencia tanto en hombres como mujeres. Ahora, si vemos el Chagas, ¿quién es más frecuente? Obviamente el hombre. ¿Y por qué los hombres? De repente, porque los hombres, la enfermedad de Chagas es más rural. Entonces, ¿quiénes van más al campo de repente? Los hombres, porque el tipo de trabajo, ¿no? La chapapa, ¿no? Entonces, ¿dónde viven ellos? ¿No? Entonces, por eso es que es más frecuente. Pero como les decía, no hay aclasia de repente por Chagas antes de los 15, 18 años. Debería ser por encima de los 25, 30 años para que tengas la posibilidad de pasar. Si tuviste Chagas, te fuiste enfermando y hasta que te dio la complicación que llega a tener ese tipo de situación, ¿no? Hay dos tipos de conceptos en la enfermedad de Chagas. El instituto dice que habla del trastorno motor del músculo lisio esofágico que produce contracción excesiva de este esfínter esofágico inferior. Hablaría de que aquí le está dando más fuerte. Hay contracción, pero está diciendo que hay lo más importante sería la hipertensión del esfínter esofágico inferior. En cambio, la otra dice contracciones anómalas, y esto es lo más común, contracciones anómalas, de las que más vemos nosotros, que reemplazan el prestativo normal del esófago y aumenta además la presión del esfínter esofágico. O sea, puede haber las dos eventualidades. Tengas, como decía yo, contracciones, que puede ser en el cáncer o la esclerodermia, pero hay hipertonía. En nuestro medio hay las dos cosas. Hay aperitalsis y también hay hipertonía del esfínter esofágico. Este es un estudio endoscópico, ¿no? Lo que yo les fui adelantando cuando les mostraba la primera. Si el endoscopista puede hablar de esto, esta es una visión directa, está mirando el esfínter esofágico y ya lo va a describir, ¿no? El esfínter esofágico inferior de una amplitud menor a lo normal, difícil de franquear, o sea, de pasar, seguramente, y también nos va a reportar esto. O sea, en el mismo esófago, o sea, por encima del esfínter hay alimento. O sea, el paciente, por decir, desayunó o almorzó y hasta esta hora no pasó nada, o sea, no se quedó nomás en el esófago. Y en la noche el paciente va a sentir que le refluye, o sea, que hay una regurgitación, y no ha habido regurgitación, solamente un alimento que no pasó. En la endoscopía, ¿cómo se ve? Así, restos alimenticios del esófago. En uno normal, como ustedes, ¿debería haber eso? No. Cero restos alimenticios, porque todos los que nos alimentamos, el peristativo, relajación, chao, hasta el estómago y hasta afuera, ¿no? En este caso, por el aumento del tono es lo que se va a producir. Yo había hablado de dos situaciones para ver cómo funciona, cómo puedo, estudiar el esófago. Quiero ver la parte funcional o morfológica. La morfológica ya hemos dicho, ¿ves? Endoscopía o radiografía contrastada o tomografía, porque eso nos permite la forma. La función tengo que ver con manometría, pHmetría, ¿no? Entonces, manometría significa ver la presión, o sea, el peritativo, ¿no? La clase clásica hay contracciones escasas de escasa amplitud e hipertonía. En la enérgica hay contracciones de inicio simultáneo, de gran amplitud y repetitiva, ¿no? Esos son diferentes tipos manométricos de acalasia. Lo que interesa mucho saber, pues, como concepto general, porque no diferencia la clínica, la sintomatología. Esto sí es importante, etiológicamente, cómo se puede producir. La primaria existe
el esfínter esofágico inferior hipertenso junto a falta de relajación, por lo tanto te debería ser congénito, que es primario. O sea, si naciste, no lo tenés y ya se acabó. ¿Ves? En cambio, secundaria puede ser secundaria a algo. O sea, esa hipertensión, esa falta de hipotensión, secundaria a alguna cosa. ¿Cómo qué? Cáncer, puede ser gástrico, puede ser esofágico, linfoma, síndrome de pseudoobstrucción, habíamos hablado de esclerodermia, colágenopatía como causa, y también Chagas. ¿Ves? De todo lo que como forma secundaria vas a encontrar a nivel mundial, nosotros nos estamos quedando más importantes que Chagas. ¿Es la única? No, también ya les dije. En medicina no hay 2 más 2. Siempre tienen que pensar en la posibilidad de que si no es esto, ¿qué tal si de repente le hace serología y sale negativa? Le hace el virus no tiene Chagas, pensamos en lo otro, entonces, porque si está con acalasia es por algo, ¿no? Entonces existe en nuestro medio menos porcentaje, pero existe la posibilidad. Fisiopatológicamente, ya lo expliqué, lo fui explicando paralelamente mientras fui haciendo la introducción. Lo que se produce, la enfermedad de Chagas, uno la puede adquirir por picadura de la vinchuca, por transfusión de sangre contaminada, cada vez menos, porque ahora ya sí se hacen muchas pruebas, y finalmente también existe la directa, pues, ¿no? De madre a niño. Por eso es que a la madre, a la mamá le hacen serología antes de que no están en su control prenatal, ¿no? VIH, hepatitis, Chagas, ¿no? Sífilis, le hacen muchas pruebas que puedan estar toxoplasmosis para ver si no tienen. Entonces, es obvio una de las posibilidades. Entonces, una vez, si nosotros tuviésemos la enfermedad, lo que va a pasar es que va a haber una degeneración de estos plexos, Auerbach, se van a digerir. Algunos, ahí hay una pequeña discusión, seguramente va a haber cambios pronto. Se presuponía que el parásito, por algún motivo, iba y como que se los comía. No se ha podido demostrar eso. Ahora se está hablando de una reacción antígeno-anticuerpo. Pero en concreto, lo que hay es una ganancia social. Los de ¿cómo? Sigan estudiando ustedes de repente y nos van a dar la solución de un tiempo. Pero lo claro está que sí hay una degeneración. O sea, la enfermedad, porque no pasa en personas que no tienen Chagas, por lo tanto, el Chagas es el que provoca ese tipo. ¿Cómo? ¿Qué está? Entonces, esto, al denervarlo, entonces hace que no tengas esa función. Si esos plexos eran para que tengas contractilidad y tengas relajación, al no tener esos plexos, pues tenés todo lo contrario. Falta de peristaldismo y falta de relajación. Por lo tanto, va a haber, altera la relajación muscular y hay hipertensión del esfínter esofágico inferior. Hay aumento de la presión intraluminal, por lo tanto, también hay falta o disminución de la peristalsis. Eso es lo que le vemos, fisiopatológicamente. Ese es el efecto. ¿Cómo la adquirir? Eso es otro caso. ¿En qué tiempo lo vas a tener? No lo tenés ahorita. El transfunde sangre con Chagas, de repente ahorita me viene, ¿puedes tener esto? No. En ese momento tengo Chagas. Para que tengas crónico va a tener que pasar mínimamente 15 años. ¿No? Entonces estamos viendo la anatomía normal, el esófago, el esfínter esofágico inferior, y aquí ya lo estamos viendo con hipertensión. ¿Qué están viendo de azul? Le han metido contraste, el contraste no está pasando, por eso lo que estamos viendo que hay un mega esófago. O sea, no hay quien ordene esta relajación del esfínter esofágico inferior que lo hacían los pesos. ¿Cuáles son los síntomas? El más constante es la disfagia, el dolor o la depresión. Y vamos a ver cuando hablemos de cáncer de esófago, casi empieza a asimilar. O sea, la gente dice, como churrasco, claro, porque es más sólido, ¿no? Que no estás masticando bien, masticas mejor. Y de un tiempo se da cuenta que igualito nomás masticando, ¿no? Entonces cambia de alimentación. Primero es para alimento muy sólido, después pastoso y luego la disfagia ya es para cualquier cosa, ¿no? Entonces hay un dolor, hay una regurgitación, así dicen los libros, pero en realidad es una pseudo regurgitación, porque como les decía, aquí lo que no ha llegado al estómago, y lo que está pasando es que en realidad está sucediendo que fluye lo mismo que estaba ahí en su momento. Entonces, eso es lo que sucede, no es que haya pasado al estómago, pero se lo describe semiológicamente como una regurgitación. Es más,
Algunos hablan también de pirosis, o sea, como si fuera reflujo. ¿Y por qué de pirosis? Igual, pues se justifica porque ese alimento que se quedó en el esófago se maceró, o sea, entró en putrefacción y entró en un proceso de maceración que también tiene la posibilidad de hacerse ácido. Entonces puede haber dolor precordial, que puede irradiarse espalda, cuello, pérdida de peso involuntario. Obvio, si no estoy comiendo carne, empiezo a comer pasta y después de pasta ya casi como sopita, es como una pérdida involuntaria que estás teniendo peso porque estás haciendo, entre comillas, dieta, forzada, no porque te dio la gana. Querías comer, pero no podés, ¿no? Acidez, rarísimo, ¿no? Decían, pero ¿cómo acidez? Pues ya hay hipertonía, ya le estamos explicando porque hay esa maceración de los alimentos. Puede haber tos o síntomas respiratorios también, como explicamos al otro lado, ¿no? Ustedes que parte de ese alimento que se está quedando, al refluir puede ser que ya haya la vía respiratoria y provocar esos síntomas. Bien, entonces nosotros vamos a, esto es importante porque la radiología contrastada es la que nos va a mostrar, ¿no? Primero que va a haber ausencia de aire gástrico porque se supone que no está pasando mucho alimento. Hay un aumento del mediastino y puede haber hasta nivel hidroaéreo. Como usamos contraste, herbario o algún otro, vamos a poder medir el diámetro del esófago. Y entonces radiológicamente hay 4 grados para diferenciar cómo está comportándose ese tamaño, ese esófago. El grado 1 va desde 1 o menos de 4 centímetros, o sea, lo normal es que diga 1 o 2 centímetros. Si está menos de 4 centímetros, hasta 4, es grado 1, el mega esófago. Si va de 4 a 7, es grado 2. De 7 a 10, grado 3, y mayor a 10 es el grado 4. Es importante hacer esta medición que debe ser acompañada también de manometría, porque una vez que se dilata mucho y ya no hay posibilidad, digamos, de peristaltismo, ya hacer la miocardiotomía ya no funciona, o sea, porque ya no hay peristaltismo, o sea, ahí lo único que quedaría es hacer trasplante de esófago. Pues se vean ustedes, a eso sirve la prueba funcional. Esto nos está mostrando la parte morfológica, pero debe ser combinada también con la, como decíamos, con la parte funcional. Aquí estamos mostrando esto, ¿no? Entonces, este paciente está entre 7 y 10. O sea, entre un grado 3. Apenas, miren aquí, como una muestra de contraste que está pasando al estómago. Aquí están viendo el estómago, están viendo el duodeno, pero aquí hay como un desfiladero. ¿Por qué? Porque aquí está el espasmo más fuerte, o sea, el cardioespasmo, el esfínter esofágico inferior. Falta de peristaltismo arriba y acá abajo hipertonía. Ahí está. Ese es un mega esófago grande. Otro paciente, en este todavía se veía alguna obstrucción. Miren, esto que ven oscuro, obviamente tiene que ser aire, por lo tanto, entonces ya hay restos alimenticios. En este otro paciente, igual, incluso este grado 4, ya hay falta de peristaltismo, ya esto es una bolsa. El esófago, miren, ya ni siquiera está recto, se está acodando, porque ya no, como un elástico, al principio un elástico funciona, y llega un momento que voy a la silla y el elástico está así. Esto es lo que pasa cabalmente en este tipo de enfermedad. ¿No? Terminación en punta de pájaro, punto de lápiz, y entonces aquí estamos volviendo a ver otro paciente que tiene grado 3 de mega esófago. Aquí están el grado 1, menos de 4 centímetros, en el grado 2, de 4 a 7 centímetros, el grado 3, de 7 a 10 centímetros, y en el grado 4 es cuando ya hay falta de peristaltismo, incluso el esófago. Entonces, esto sirve, aparte de ser diagnóstico, para tu pronóstico, o sea, cuál va a ser tu conducta con ese paciente, qué podés proponerle al paciente, qué vas a hacer con ese paciente, ¿no? Aquí está más claro. Grado 1, también, grado 2, 4 a 7 centímetros,
de 7 a 10 centímetros y más de 10 centímetros grado 4. Entonces, esto es un estudio, ¿son el mismo paciente? No, son 4 pacientes diferentes. En algún momento este paciente seguramente estuvo así. ¿Y por qué ha llegado? Por el tiempo, porque los ha dejado. El paciente no venía o no le hacía diagnóstico. ¿Dónde podés hacer mejor? Obviamente el tratamiento del 1 y el 2. Funciona mucho. Como todo en medicina. Como todo en medicina, mientras más rápido, más pronto hacer tu diagnóstico, pues el resultado es más fácil. Esta es una tomografía en la que estamos viendo prácticamente el mediastino, mira, el pulmón izquierdo, el derecho casi ni se ve, el mediastino está ocupado, casi esta imagen que se hablaría, como cuando hablemos radiológicamente del cefaloma, liga de pan, o sea, como si fuera un billarito, esto es el esófago dilatado, pero no está lleno de restos alimenticios, o sea, prácticamente ha tomado el mediastino, el tamaño grande de ese esófago. El paciente se pedís la tomografía y entonces van a poder ver, está ocupando prácticamente todo el mediastino. En otro paciente, la tomografía igual, miren, el mediastino está ensanchado, restos alimenticios, y esto el mediastino normalmente no es así, pues. Otro paciente con una radiografía contrastada, están viendo cómo ese cardioespasmo provoca la dilatación en la parte superior, obviamente, del epítelis esofágico inferior. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico clínico, paciente que tiene disfagia, ya tenés que empezar a sospechar. Seguramente tenga que hacer diagnóstico diferencial. Podría yo pensar de repente que tenga reflujo, claro, sí, vean ustedes, pero va a ser un paciente que ha empezado a perder de peso. Epidemiológicamente, ¿qué pregunta en la historia clínica me va a ayudar a que yo me incline en esto? ¿Qué pregunta de la parte de anamnesis? Lugar de nacimiento es importante, ¿qué más? Lugar de residencia. Residencia o precedencia, ¿no? Porque son cosas diferentes, ¿no? Yo pongo un ejemplo, yo pude haber nacido en Valle Grande, pero el chiquitingo nunca me picó la bichuela, entonces me viene y de hecho no significa no tengo chaca. Al revés, yo no nací en Valle Grande de repente, pero me voy a trabajar en 15 años. Entonces, ¿dónde estoy viviendo? ¿Dónde estoy recibiendo? O sea, vean ustedes, a los 40 años de repente vamos a tener la enfermedad, entonces lugar de residencia. O si, por último, ¿dónde vivo? Son cosas importantes, que biológicamente valen. Por eso todo la historia clínica sirve para antecedentes personales, patológicos, todo ese tipo de cosas. Entonces, el diagnóstico va a ser la clínica, radiografía, endoscopía, y la manometría, lo que vamos a ver es eso, medir la relajación incompleta del epítelis esofágico inferior, que el 75% tiene más de 25 milímetros de mercurio, o sea, hay una hipertonía. Manométricamente también podemos ver falta de peristaltismo del cuerpo. Entonces la presión elevada es el epítelis esofágico superior por encima de 25, o sea, por encima de 26. Aumento de presión basal esofágica. Entonces, claro, la manometría me va a medir eso, el funcionamiento de la onda peristáltica y también de la presión del epítelis esofágico. Esto es un ejemplo de un libro donde es antiguo, pero todavía no ha cambiado tanto, porque hay muchas cosas que muestran que no van a cambiar, porque es difícil, digamos. Probablemente el tratamiento antes siempre se hacía abierta la cirugía, ¿no? Ahora se le hace laparoscópico. Entonces, las alternativas terapéuticas, por ejemplo, el farmacológico, utilizar nitritos, bloqueadores de calcio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los bloqueadores de calcio? Decíamos que algunos de estos medicamentos, algunos productos de estos pueden ayudar cuando hablábamos de reflujo, ¿no? Darles para que mejoren el tono, ¿no? Entonces, hay también algunos que pueden provocar relajación. Entonces, como hay cardioespasmo, los bloqueadores de calcio, por ejemplo, pueden ayudar en eso. Los nitritos, claro, los nitritos también se utilizan para problemas cardíacos, por lo tanto no se le puede dar así a liberación, porque se puede provocar otro tipo de situaciones que te van a descompensar el corazón. La inyección de toxina botulínica, a ver, ¿qué tipo de víbora conocen? Hay accidentes ofídicos, ¿no? Unos pacientes, el mayor porcentaje de las personas de los accidentes de víbora
morir por trastornos de coagulación, o sea, que atacan la coagulación, por eso hay edema de miembros inferiores, fimosis, muerte, te mueres. Y hay otros tipos que te provocan parálisis, o sea, el paciente en la víbora cuando le la cabeza, que morir plácido, o sea, paralizado. Utilizando esa misma lógica de lo que hace la toxina botulínica, que te va a matar por relajación, se le utiliza a microdosis, mini dosis, inyectando. Entonces se hace inyecciones de toxina botulínica ahí, al esfínter esofágico inferior, mediante endoscopía. Y si decimos que eso mata, pues actuando localmente el que provoca es relajación. ¿Ves? ¿Te cura? No. Te soluciona el problema. ¿No? Te va a permitir de repente una relajación. Entonces es importante todavía. Se la usa mucho ahora y cada vez menos, pero está dicho en la mayoría de los tipos. De aquí ya viene el otro, que ya son quirúrgicos. Si yo tengo, te decía, el esfínter así, una de las posibilidades es que yo le meta algo fluido como bujía, ¿no? Entonces, eso se refiere a dilataciones, que puede ser neumática, o sea, por aire, otras veces es nomás directamente con instrumento metálico, era traumático, ahora ya no se hace tanto, porque al pobre paciente era como hacerle tragar un sable, ¿no? O sea, eran unas guías largotas, se lo sedaba al paciente, vaya tragando, y tenía que, hasta que pasara el esófago. Entonces lo que hacían es ir rompiendo la fibra de adentro hacia afuera, ensanchando, ¿no? Lo mismo ahora se hace con, vamos a ver, con unos balones neumáticos, con aire o con agua. Y finalmente, por eso la materia, es que lo que hacemos es el corte de la serosa y de las dos fibras musculares. Y dejamos mucosa. Pero claro, la mucosa es tan suave que también quedaría así como, han visto ese, cuando uno ha visto una pelota, de repente antes, ahora ya cada vez se ve menos porque ya no son de cuero, son sintéticas las pelotas, pero cuando eran de cuero, se desgastaba en algún lado y le salía como un coto, el neumático de adentro, salía como un coto, o sea, así como que protruía. Lo mismo va a pasar acá. Entonces cortas todo, entonces sale la mucosa, pero es peligroso porque cualquier latido se revienta. Entonces por eso se hace la miocardiotomía, se le coloca parte del estómago encima para que lo parche también, o sea, para que proteja, digamos, que no termine de romperse o no haya perforación. Pero en concreto estas son las alternativas y vamos a acabar hablando de lo que es la cirugía propiamente dicha. Entonces, médicamente hay algunas cosas en las que el reflujo dijimos 80% de las veces poder mejorar. Acá no. Aquí hay un problema. Momentáneamente a tu paciente antes que lo opere, algo vas a hacer, si no, entonces le vas a decir lo obvio. Si el paciente mismo ya te dice, no puedo poner cosas muy duras, entonces como blanco, le va a decir, no, hasta sofista, más que haga papilla, ¿ves? Esa es la solución, no, pero vas a tener que indicar. Hay que darle sedante, a ver si es relajante, tipo cefán o alguna cosa para que el paciente, porque si vos sabés que cuando comes te duele, no vas a querer comer, entonces es preferible que le des algo para que más o menos el paciente pueda aceptar comer. Los nitratos, como dijimos, anticolinéricos y bloqueadores de calcio, deberían ser productos médicos. ¿Te curan? No, no te curan. Pero se hace como indicación, porque ya estamos diciendo que lo otro viene a ser ya quirúrgico. Lo quirúrgico vendría a ser la inyección de toxina botulínica, que ya expliqué, y lo otro es la miotomía, o sea, corte ya de ese esfínter. Mecánica, mediante dilatación con balón o con cirugía que antes se hacía, y la quirúrgica, que es la que vamos a hablar más un ratito, o sea, que vamos a mostrar cómo se hace. Esta es una dilatación, esto viene a ser un neumático, ¿no? Entonces, esto se introduce mediante un endoscopio. Entonces, en el esófago, estamos entrando al esófago, y de repente aquí está el esfínter esofágico inferior. Entonces hay que atravesarlo, la tica ya está un poco hinchado, normalmente más plegado. Y meter, aquí está el esfínter, desinflado. Y entonces, como meter, como cuando tomas la presión, ¿verdad? Vas inflando, vas midiendo, entonces esto se va inflando. ¿Qué estás haciendo? Si lo has metido acá, ¿no? Si lo has metido acá, y voy inflando, ya está rompiendo de adentro hacia afuera, se está rompiendo la fibra.
Eso es lo que busca este procedimiento. Aquí está ya en el esquema, el mismo procedimiento, justo del esfínter esofágico, se infla y estamos rompiendo la fibra sacra, rompiendo de dentro hacia afuera. ¿Es definitivo? Obvio que no. Porque después de una herida, ¿qué viene? Cicatrización, pero el organismo mismo lo rompiste y el organismo va a buscar el mecanismo de sanarlo, digamos, en concreto. Eso es lo que busca el organismo. Pero solucionan momentáneamente personas que no tienen opciones quirúrgicas. Este mismo ejemplo que estábamos viendo acá, ¿no? El otro. Ahora mírenlo ya en un paciente. En un paciente. Vamos a ver ahorita, se ha colocado, se lo colocó, y aquí le está haciendo la cinturita, miren, le está haciendo una cintura, ¿no? Eso debería ser así, porque ahí está justo el esfínter. Entonces lo está dilatando. ¿Cómo queda? Este era el paciente. Este era el paciente. Le ha pasado el balón entró acá, ¿no? Entonces aquí en esta parte atravesó esto y aquí se lo infló. Entonces una vez que se hizo la miotomía mecánica, vean ustedes, ha bajado desde que tiene el mismo paciente. Aquí estaba antes del procedimiento y aquí está post procedimiento. ¿Definitivamente está curado? No, no está curado. Ya ha hecho un tratamiento, sí, que te ha permitido solucionar el problema del paciente. Varias formas, ¿no? Hay algunos que son reutilizables, otros que son desechables, hay varias formas de este tipo, pero esta es la forma de distribución, ahí está. Como se produce por el endoscopio, que vienen a ser, ya decía yo, vienen a ser estos son por ejemplo reutilizables, estos son más caritos, pero son prácticamente desechables. La tendencia actual es a eso, el consumismo más caro, por eso hay muchos procedimientos más caros. Entonces ahí están viendo, atravesando, una vez que atraviesa, pues se hace con el endoscopio, que es la visión endoscópica. Y bien, ahora eso es una opción, pero nosotros nos han traído a cirugía de abdomen, y entonces cirugía de abdomen vamos a hablar después de esta opción. Entonces, por eso está acá. Por lo tanto, recordamos, tenemos unas fibras longitudinales, tenemos circulares. Eso, todo este conjunto está así. Entonces, en la cirugía, lo que se hace es cortar la serosa, así, con esto se va cortando la capa muscular longitudinal y la capa circular, cosa que al otro elemento queda así, abierto, y entonces la mucosa has cortado como un anillo. Yo quiero que ese anillo que está apretando mucho se corta, entonces se queda relajado, ¿no? Porque sale, lo fluye. En eso consiste la miocardiotomía, o sea, un músculo que has cortado, miocardiotomía, músculo, y el tratamiento por vaso. La serosa, primero el músculo longitudinal, luego el circular, se lo hace en la electrovícula y obviamente esto es así queda bien, ¿no? Entonces queda abierto. Pero ojo, aquí todavía está la fibra circular, pero ojo, al rotar esto apenas la mucosa. Entonces una de las complicaciones es la perforación del esófago. Estaba buscando solucionar el problema y se me puede convertir en una complicación. Si se perfora el esófago sale alimentos al tórax, mediastinitis y muerte. Entonces, algo hay que hacer. Una vez hecho esto, además, para que no se vuelva a cerrar, se vuelca el estómago, el fondo del estómago, se lo pone acá como un parche. Y se hace una sutura, o sea, sin cortar el estómago, una sutura acá y otra sutura acá, para que lo mantenga abierto y al mismo tiempo como un parche, ¿no? Una miocardiotomía con parche de torso. Y la otra posibilidad es hacer esto,
lo que habíamos visto en la clase anterior, que le podés hacer una Nissen. Es más complicado hacer una Nissen, mucho más sencillo hacer la miocardiectomía con parche de TORQ. En este caso, también, al haber hecho eso otro que hicimos, le podés hacer la técnica de Nissen, le podés hacer también, para proteger esa herida que ha quedado, o ese corte que has hecho vos en el brazo. Entonces, en el preoperatorio está dilatado, en el postoperatorio miren ustedes cómo queda, en el preoperatorio del otro paciente miren ustedes cómo queda. Entonces, en realidad, el paciente, si uno fuera a lo definitivo, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué dijimos que está afectado acá? Los plexos. ¿Qué debería ser el tratamiento definitivo? Ponerle nuevos plexos, ¿no? No se puede, porque en el corazón sí se ha puesto un marcapaso. Ojalá que en algún momento alguien invente algo para que cuando ya tengamos chaga que empiece a dar estímulo al esófago o al músculo. Ya porque eso más o menos van a seguir pensando en algún tiempo lo que quiere ser cirujano, qué puede hacer. Entonces ahí está, ¿no? El tratamiento. Entonces la miocardiectomía luego se hace con el mismo estómago, se pone encima para evitar que nuevamente se cierre. Con las mismas técnicas para evitar que se cierre, pero en todos ellos lo que se busca es el corte del epítesis. Ahora, esto ya no se, antes lo hacíamos por vía abierta, ahora se hace por vía laparoscópica. O sea, aquí están viendo la introducción por laparoscópica y entonces se hace lo mismo. Serosa, primero la capa longitudinal, luego la circular, este fondo se lo pone acá, se estructura y se acaba la cirugía. No es una cirugía de ahorramiento, es una cirugía que se la hace, no digo fácil, pero es una cirugía que soluciona muchos problemas porque esta gente de otra manera no pueden comer y entran en cachexia y mueren, ¿no? Finalmente, esta es solamente una imagen de una estenosis tumoral. Hay peristaltismo, pero esto igual acabó con un mega esófago, pero no era provocado por chagas, sino por una estenosis tumoral entre el esófago y el estómago. ¿Alguna pregunta? Diga. Usted estaba hablando de lo del balón era, o sea, podría volver el problema. ¿Cuánto tiempo, o sea, es la solución para el paciente y si hoy en día se sigue haciendo esta técnica? Se sigue haciendo, la dilatación se sigue haciendo. Ahí viene a ser lo que es riesgo-beneficio. Si es un joven, 30, 40 años, por ejemplo, obvio que no es la mejor indicación hacer un balón porque se va otra vez a empezar al año, 2 años, otra vez va a tener el mismo problema, por lo tanto otra vez tendría que dilatar, ¿no? Pero si es una persona que tiene 78 años, cardiópata, tiene problemas renal, lo que pueden hacer de repente una dilatación y no arreglar el problema. O sea, va a depender del paciente. No es la primera opción, es una alternativa. Definitivamente lo mejor es la cirugía. Así como dijimos la técnica de reflujo, que te provoca más o menos un 70, 75%